Hola, soy Victoria. Hola, yo soy Celia y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo conocí a mi mente, un podcast de psicología en la vida cotidiana en el que hablamos de temas que a todos nos pueden tocar. ¿Existen las relaciones tóxicas? Es verdad que no nos gusta mucho hablar de este término como tal, ¿no? Porque incluso a veces puede llegar a ser moralizante o puede dar la sensación de juzgar. Es poco preciso Mm, muchas veces y es verdad que hay que cogerlo un poco con pinzas. La palabra tóxico, toxicidad, relación tóxica. Persona tóxica. Sí, Sin embargo, sí que pero es bueno, importante identificar determinadas dinámicas que cuando las llevamos a cabo pueden hacer daño a las otras personas con las que nos estamos ahí es, relacionando. efectivamente. El objetivo de hoy es identificar ciertas señales, Sí, comprender el impacto que puede tener en nosotros y al final proteger nuestra salud emocional. totalmente. Al final, de nuevo, repetir eso, que no son las personas las que son tóxicas, son las dinámicas en las que nos Ujú. metemos con determinadas Sí. personas, por la personalidad de uno, por la personalidad del otro, las que acaban haciéndonos daño o haciendo daño a la otra Ujú. persona. Suelen ser dinámicas repetitivas, constantes, que Sí. no ocurren de forma aislada, sino que siempre nos metemos en unas mismas dinámicas con esa persona determinada. Es como Puede ese ser, círculo vicioso que tú estás efectivamente, diciendo. Sí. provocando pues malestar, inseguridad, Ujú. consecuencias negativas en uno Sí, mismo. al final un daño emocional, como tú estás diciendo. Ujú, Vale, ok. Es verdad que no hablamos exclusivamente de relaciones amorosas, si alguien ha podido llegar a esta conclusión, sino que estamos un poco en todo. O sea, las relaciones tóxicas o las dinámicas tóxicas más bien son alrededor de personas de nuestro entorno de trabajo, amigos, familiares, ujú. parejas. Podemos tener esos comportamientos insanos con cualquiera de las personas que estén cerca de nuestro círculo. Sí. Y obviamente no vamos a hablar de cosas tan radicales como unos gritos o unos insultos, porque Total. claramente esas serían señales que son más evidentes y claras, sino que vamos a hablar de hay cosas más sutiles. Ujú. ¿Cuáles serían las señales que debemos detectar de otros o de nosotros mismos, por qué no? Para no cometerlos y para no aguantar en ciertas relaciones que no están teniendo buenas dinámicas. Claro, es verdad que yo creo que con esto que tú dices, que queremos hacer mucho hincapié en el capítulo de hoy, de no es solamente identificar hay una relación tóxica que tengo, una persona que yo veo que es bastante dañina. No, a veces nosotros mismos, aunque tratemos de actuar bien, se nos pueden escapar determinadas cosas de las que no somos Ujú, conscientes, ¿no? Un poco como el yin y el yang, hasta en la parte blanca hay alguna parte oscura de la que tenemos que ser ujú. conscientes para tratar de trabajarla. Sí, es verdad que bueno, podemos llegar a la conclusión de que tenemos estas actitudes, pero es de forma aislada, Eso lo es. que hemos diferenciado. Entonces, bueno, ok. Sin embargo, yo también voy a hacer hincapié en que tenemos nuestra parte de responsabilidad, que no culpa muchas veces meternos en ciertas relaciones o mantenernos en estas relaciones, pero sí responsabilidad porque hay veces que hacemos cosas que mantienen esas dinámicas. Ya veremos eso, qué Ujú. podemos hacer, ¿no? Vamos poco a poco, Vamos poco a poco. si te Venga, vamos parece. con las señales. Esas señales frecuentes, ¿no? Que nos hacen un poco sospechar que podemos estar en una dinámica que no termina de ser sana para Ujú. nosotros. Ujú. Por ejemplo, algo que no deberíamos de normalizar es la crítica constante. Que a alguien le parezca absolutamente mal todo, 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 todo el todo. rato. Siempre hay algo que mejorar, algo que cuestionar, algo que invalidar. Ujú. Eso desgasta muchísimo a la hora de relacionarte con una persona, Totalmente. porque solamente te está diciendo la parte negativa y no la parte positiva. Si alguien está invalidando toda esa parte emocional que está intentando compartir, hombre, pues tampoco es muy buena señal. Si minimiza lo que sientes, si te dice, "Uf, Mm, ay, es que eso de verdad, ¿cómo te pones? Que no es tan importante, que madre mía, ¿cómo te lo tomas?" pero justo, pero porque yo creo o sea, no es una opinión aislada, es como un, Constante. sí, como un machaque constante que acaba dejando huella. Sí. Ujú. Ujú. Es un Obviamente, patrón. porque al final empiezas a dudar quizá incluso de tus propias emociones. Hombre, lo veo normal, ¿no? Cuando una persona cercana que tú tienes como referencia o una figura de autoridad para ti te está diciendo este tipo de comentarios,
lógicamente se clavan y te hacen cuestionarte determinadas cosas. Ujú. Pasa quizás más en las parejas que en amigos, aunque bueno, también puede ocurrir de alguna manera, es el control disfrazado. Sí, incluso en familiares también, ¿eh? Sí, mucho. De padres hacia Disfrazado de hijos. preocupación. Sí. Eh, Ay, eso te va a poner, se van a reír de ti. Yo es Ujú. que te lo digo por tu bien, es que... Me preocupo por ti, es que me estoy preocupando por ti. Y a veces no es más que cuando emitimos esos comentarios, nuestro miedo a que pase cualquier cosa, que desestabilice algo, lo que hace como un poco ese comentario, ¿no? Yo estoy haciendo ese comentario precisamente por el miedo que estoy sintiendo, quizá. Una Ujú, forma que puede puede estar. explicar ese comentario. Ujú, No tenemos por qué hacerlo mal, es decir, a veces lo hacemos de una forma inconsciente, pero tengo que ser coherente con que lo que estoy diciendo puede crear cierta inseguridad en la otra persona. ujú. Y es verdad que hablamos mucho de la palabra constante porque las dinámicas son dinámicas y no están aisladas en el Claro. tiempo, es el sentirte culpable de las cosas, Ujú. hacerte sentir culpable, mejor dicho. Poner la responsabilidad solo y exclusivamente en una persona, pues tampoco es muy realista. Es que no tiene ningún sentido porque aquí cada uno somos responsables del 50% de la relación. Ujú, Hasta incluso cuando a mí la otra persona me puede estar generando un daño, yo soy responsable de cómo permito que me hagan ese daño, qué hago cuando ocurre, hablo, no lo hablo, permito que se siga ahí. Entonces, hasta en una determinada situación en la que puede parecer muy clara la responsabilidad de una parte, hay cierta parte nuestra que podemos hacer diferente. ujú. Si no es nunca unilateral. Así Ujú. que poner ahí el ojo en esas diferencias. Un poco como en línea, yo creo que de las que ya hemos estado hablando está la manipulación emocional también. Ujú, Cuando yo creo que llegamos a ese control disfrazado de preocupación, ujú. es pura manipulación emocional también. Hay- no sé si te han contado alguna vez en terapia, probablemente sí, porque desgraciadamente se ve los silencios en forma de castigo. Sí, Esa ley total. del hielo de... em, a veces es incluso cálmate y luego ya hablamos. Esa forma de decirlo es, es fuerte. Ujú, totalmente. Hombre, pero porque tiene un mensaje Ujú. detrás, no es un mensaje, no es un comentario limpio, ¿no? A mí al No, menos no me lo parece. no, porque hay formas diferentes. Si de verdad pretendes eso, si pretendes dejarle ese espacio a la otra persona para que se regule, para poder hablar mejor, no lo dices de esa manera. Lo comunicas sano, no pasivo-agresivo, Ujú, justo. eso es. También un poco esa Como si fuese un manipula. niño pequeño que, por Dios, vamos a cambiar la forma en la que también le hablamos a ellos. Sí, Eso totalmente. sería otro tema. Sí, sí, sí. Ese es otro capítulo. He metido de... Es cierto que también la manipulación viene a veces disfrazada del sentir que siempre debemos hacer algo hacia la otra persona, porque Ujú. tengo una amiga que me cambió de colegio y me ha incluido al principio, entonces es como que me hace sentir todo el tiempo que debo, Si eh, le debieses algo, ¿no? claro, eso es, o una compañera de trabajo que me ayudó muchísimo en determinado momento, Ujú, como que ya te debo algo, ya te debo algo, entonces eso hace sentir muy mal porque efectivamente las cosas que hacemos por los demás debemos hacerlas, o al menos debemos, de forma desinteresada, gratuita, porque nos nace actuar así, no ujú. porque queremos que la otra persona nos recompense por algo. Otra señal que yo creo que quizá es súper determinante es la pérdida de identidad propia, ¿no? Por, por los mensajes que te van calando, abandonas tu forma de vestir, abandonas tus hobbies, Mm. abandonas pues tus gustos en general. Sí, de alguna manera empiezas a sentirte más pequeña, dudas de todas tus cosas, dudas de Ujú, si realmente, verdaderamente lo estás haciendo bien. Te callas incluso muchas veces para sí. evitar conflictos porque te genera tanto desgaste emocional y ves que por mucho que lo hables no cambia la situación que dices, mira, pues para tener una bronca innecesariamente, pues me acabo callando. Ujú. Y me acabo de alguna manera adaptando en exceso. Ujú.
Vale, totalmente. Si sí, esa relación te desregula con completamente sí. siempre que os relacionáis, la desregulación constante no significa que en una relación sana todo funcione de lujo y nunca haya ninguna emoción más desagradable. Eso es imposible. Ujú. Pero si cada vez que te ves con esa amiga o con ese familiar, acabas fatal, acabas destruida, destruido, fíjate. Claro, eso es. Y muchas veces incluso son señales sutiles como el miedo a atrevernos a comunicar algo por cómo va a ser la reacción de la otra Ujú, persona, anticipar determinadas reacciones. Tienes que pararte un poco a poner en cuarentena esa dinámica que estás viviendo porque, bueno, es cierto que puedes salir de ti porque puedas tener una forma de relacionarte pues como un poco más evitativa, con un ujú, mayor pánico al conflicto, pero puede ser también porque la otra persona está actuando de una forma como muy brusca. ujú. Al final, si has intentado algo antes y has intentado poner esos límites y se han ido borrando hasta desaparecer, por sentir culpa, por que te minimicen lo que sientes, por Ujú. ese castigo emocional, em, bueno, enhorabuena por haber hecho o intentado algo, porque hay veces que es súper Que complicado, hay la verdad. totalmente. Pero bueno, sería otra señal mala, más de que esta relación pues quizá no funciona de la manera en la que se está haciendo. Creo que una pregunta que yo me haría si estuviera escuchando este capítulo y que se puede hacer la gente es, entonces, ¿por qué si esto yo sé que no me hace bien? ¿Por Ujú, qué si esta persona me hace daño? ¿Por qué si estoy sufriendo? ¿Qué me hace seguir ahí, no? ¿Qué es lo que está pasando? ujú. ¿Soy una dependiente emocional? Uf, yo creo que esa es como la conclusión más rápida a la que Sí. llegamos muchas veces, porque también, igual que el concepto tóxico se ha extendido mucho, el concepto Mm, de dependencia también lo ha hecho demasiado. muchísimo. Para mi gusto, Sí. demasiado. Y apego ansioso y todos estos Ujú. términos, sí. Entonces, hay muchas veces, habría que ver cada situación de forma general, Sí. pero hay muchas veces que hay una historia compartida que te da pena perder. Perder Ay, 100%. Dios mío, es mi amiga de la infancia. ¿Cómo voy a decirle ahora que no quiero ser su amiga, ¿no? Que no me 100%. hace bien estar a su lado. Em, Y en línea con esto, al final, la esperanza de que bueno, efectivamente vaya eso a pasa cambiar. muchísimo, muchísimo. O sea, como te quiero tanto y he compartido tanto contigo, es como que siempre me Ujú, agarro a, venga, es la última que permito. sí, Venga, es la última que permito. A la siguiente ya de verdad no vuelvo a trabar con esto. sí. Y vuelvo a repetirlo de nuevo. Ujú. O sea, me suena mucho a parejas de verdad como amorosas, ¿no? Sí, total. Románticas. Esa junto a la idea, la creencia de que querer es aguantar. Quien tiene esa creencia tiende Sí. a soportar durante demasiado tiempo dinámicas que no. Ujú, totalmente, es así. También creo que hay otra cosa que nos hace quedarnos, que a veces, por ejemplo, en el caso de amigos, puntualizo un poquillo que me acaba de ocurrir, que es el, el hecho de que tengas un grupo en común, Ah, ¿sabes? bueno, A sí, 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 veces, sí. si tengo un grupo en común con una persona y hay alguna de esas personas que me está haciendo daño, Ujú, como por el hecho de no romper el grupo, no crear sí. mal rollo, acabo Ujú. manteniéndome o permitiendo determinadas cosas. Totalmente, sí, muy Complicado buena, ahí. no se me había ocurrido y es verdad. Hay muchas veces que quizás relacionado con eso, el miedo a la soledad de Sí, eh, que el grupo se divida y sea yo quien salga perdiendo total. después de Haber haberme trabado. impuesto, Mm, ¿no? De haber puesto el límite. Porque los totalmente. límites a veces se sobrepasan muchísimo y se normalizan dinámicas. ¿Y cuántas veces habéis escuchado la cosa de yo es que soy así o es que tal persona es así? Claro. Es que no le puedes pedir algo diferente, es que tal persona siempre reacciona de esa manera. A mí esa frase me da una rabia porque es como, no, bueno, y si yo cuando me relaciono lo que hago es, si me siento algo mal, te doy una torta, ¿qué? ¿De que Pues yo genial, soy pues que así? tú eres así. Es que, claro, cuando llevamos Que como al Celia es así, extremo pobre.
el ejemplo, te das cuenta de lo absurdo que es esa justificación. No Sí. tiene ningún sentido. Ujú. Pues quizá es hora de que esa persona deje de relacionarse de esa manera, pero Claro, habrá que hacer cosas y ahí es donde yo decía la parte de responsabilidad que también nosotros tenemos, claro. Que yo que se confunde entiendo, mucho con culpa, ¿eh? Porque la víctima nunca es culpable de que le suceda algo, pero sí tiene parte de responsabilidad y esto es súper complicado es muy difícil, explicarlo, ¿eh? ¿eh? Sí. La verdad. Te estás metiendo en camisa de once Lo varas, sí. sé, soy consciente, pero sí que trabajo mucho en Sí, es consulta muy con importante. esto y bueno, de uno a uno, cuando estamos en sesión, se entiende bastante bien. Ojalá no se malentienda, no se interprete de forma errónea. No somos culpables de cómo nos tratan las otras personas, ¿vale? Pero, repito, a veces hacemos ciertas cosas que mantienen sin querer Claro. porque no lo estaríamos eligiendo, No, la porque dinámica que tenemos con la otra. justo lo tenemos muy interiorizado y ya está. Ujú. Y muchas veces el miedo, la baja autoestima, la ansiedad que siento, que son un poco todas esas consecuencias de las relaciones, Hombre. acaban provocando que yo tenga lo que llamamos en psicología esa indefensión aprendida que Ujú. me hace no atreverme a dar pasos en ese tipo de Ujú. relaciones. Que es el pensar, es que ya no puedo hacer nada más. Yo es que no hay nada en mi mano que pueda hacer, esa Ujú. indefensión aprendida. Claro, eso es. Totalmente. Lo malo es que mantenerte en estas relaciones tiene un impacto en Claro, ti. por eso. Genera ciertas cosas, genera malestar, genera culpa, genera a veces baja autoestima, eh, porque tienes un mal autoconcepto, un concepto de ti misma bastante secado por a lo mejor la relación que has tenido con la otra persona, Y una por cómo se han comportado. hipervigilancia también, o sea, estás todo el tiempo mirando qué estoy haciendo, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo Ujú. bien. Sí, Ahora he intentado hacer cuatro cosas bien y justo a la quinta que me ha qué salido loco. regular, ya, ¿sabes? El Sí. señalamiento es sobre esa cosa Ujú. todo el tiempo. Entonces, claro, eso agota y desborda. Qué Ujú, desgaste emocional más grande es relacionarse en esas dinámicas. ujú. Permitir esas dinámicas, aceptar esas dinámicas, qué desesperante, Sí, además es incluso que desesperante. es desesperante precisamente como muy bien dices porque es una erosión muy lenta. O Ujú. sea, no es algo que vaya a ser de repente. A veces, No es muy raro que pase eso. claro, es que los brotes yo creo que son fáciles como de controlar, de mirar y de hablar. Pero cuando son cosas como tan sutiles que van erosionando y desgastando día a día, a Ujú, veces hasta explicarte cuesta, ¿eh? Ahí. ujú. Hemos repetido y creo que una vez más deberíamos de hacerlo, em, que esto no es una cosa concreta. Un día ha pasado esto, Claro, sino que se ha ido repitiendo. sí. Entonces tenemos que diferenciar el conflicto de esto que estábamos hablando de toxicidad, ¿vale? Si le vamos a llamar así, si nos entendemos con esta palabra, necesitamos diferenciarlo de la parte de conflicto, porque conflicto vamos a tener todo el rato y Y es con sano. todos. O sea, aquí lo que venimos a decir es que el conflicto de hecho es muy sano, porque tragarte todas las cosas constantemente no te va a llegar, no te va a llevar a tener unas relaciones adecuadas Ujú, con los demás. claro. Entonces, entendiendo esa parte de que el conflicto es sano y es necesario dentro de las relaciones, cuando ya hablamos de algo más preocupante es en los momentos en los que, como hablamos, nos metemos en determinados círculos viciosos. Claro, es que es importante ver aquí el conflicto, cómo se genera, o sea, se genera, Se cómo gestiona, se gestiona se gestiona. y qué impacto está teniendo en cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, el cómo se gestiona es súper importante porque en una relación sana va a haber conflictos, va a haber discusiones, pero eso da pie a cambio, eso da pie a compartir, eso da pie a que te conozcan más. eh, Hacer cosas Claro, diferentes. a plantear qué vamos a hacer Claro, la próxima vez. Oye, esto me duele. claro. Cuando me hablas de esta manera o me dices esto, me duele. Ya le he dado otra vez. En el capítulo anterior creo que también le dije. Sí. Pues esto me duele. Necesito que me lo digas de una manera diferente. Da espacio y di a eso. Bendita sea esas conversaciones incómodas que son tan necesarias. Y además no hay un miedo a decir las cosas, ¿no? O sea,
lo hago porque de verdad sé que tú te lo vas a tomar de una forma constructiva Ujú, y quiero compartir contigo esto y quiero que recojas esta información, entonces no tengo miedo. Es cierto que a veces el miedo no viene en sí de la reacción de la persona, sino de mi personalidad, mi dificultad para comunicar determinadas cosas, o sea, puede venir dentro de uno mismo, pero si además como extra la otra persona actúa ujú, de esa manera, haremos a analizar un poco esa relación o esa ujú. dinámica a la que estoy entrando. Claro, otra pista importante es la repetición. ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Con cuánta frecuencia? Claro, ¿Siempre que nos encontramos, siempre que nos relacionamos, lo hacemos de la misma manera? ¿O hay temas que saltan, que hacen saltar estos conflictos? yo creo que el conflicto como parte esencial es que es como esa oportunidad de ajuste, o sea, de hacer algo diferente. El Ujú, conflicto cuando construye es algo sano. El conflicto cuando hay invalidación, cuando ocurren todas estas cosas que os hemos explicado, hay que pararse dos veces a analizar esa ujú. relación. Si le añado lo último a esta parte, si no le quieres añadir Sí, nada, lo último por mi parte es que si un conflicto mantiene el respeto y además comparte la responsabilidad, entonces guay. Ese sí, conflicto es bastante sano. Esa discusión, esa conversación está bastante bien. Si no lo tiene, es cuando no. totalmente. Creo que es como un buen broche de todo de toda esta parte. De nuevo, a lo que hablamos siempre en todos los capítulos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo protegerme? Ujú, Un poco de todas estas dinámicas, incluso cómo puedo mirar hacia adentro de mí sobre qué hago, qué dejo de ujú. hacer. Es que es verdad que si hacemos la típica pregunta que ocurre un montón en mis sesiones, que es la de ¿qué te llevas de esto? Ujú, Pues quizá es pararte a pensar y observar obviamente cuándo ocurren estas señales. Para algo las hemos mencionado. claro, reconoce ese patrón. Piensa en si tú haces alguna vez eso. Ya te digo que lo que hemos estado repitiendo todo el capítulo, por hacer algo de esto no significa ya que vayas a ser una persona tóxica. No te catalogues así porque te Ujú. crea como un No nos sentimiento gusta de este concepto. culpa, claro, y muchas creencias encima de ti que a veces nos hacen mantenernos como en esa actitud de defensa y no reconocer determinadas cosas Ujú. que no hacemos bien. Entonces, para analizar. Me gusta mucho que hayas incluido esta parte porque tengo la sensación de que pocas veces escuchamos esta parte en redes. Sí, Muchas las de señalar y ver en el 100%. otro y pocas veces la de em, te preguntas tú si te estás relacionando de esta manera, si tienes tú esta dinámica. Claro. De hecho, preparando el capítulo nos dábamos cuenta, ¿no? Un poco analizando qué había en redes y buscando información de que efectivamente siempre se señala de cuando tengas cerca a una persona tóxica, no sé si todo el mundo tiene un amigo tóxico, ha tenido una pareja tóxica, tiene un familiar tóxico, pero Luego nadie lo es. claro, pero luego nadie es consciente de que a veces, ya lo decimos, o sea, sin Sí. una mala intención muchas veces, porque muchas de estas cosas aparecen por miedos, por creencias, por dinámicas interiorizadas, por aprendizaje vicario de padres hacia hijos, que, ojo, el pasado nos hace entendernos, pero no lo justifica. Ujú, Pero bueno, a veces aparecen inconscientemente y es importante darse cuenta porque es el único paso para poder cambiarlo. total. Entonces, ver en una parte, ¿no? Si hablamos de dos partes que forman esta Eso es, dinámica, puede ser una parte y puede ser la otra. Y la otra también tiene esa responsabilidad de plantearse qué hago yo que mantiene esta dinámica de también. que la otra en parte me haga sentir culpable, me haga dudar, sobrepase mis límites y todas esas cosas. A lo mejor Ujú. no lo estoy poniendo, no estoy haciendo algo que sea útil. Puede intentar algo distinto, sí. Ujú, sí, Y en el último caso, cuando ya hemos hecho toda esta parte, pues quizá lo que nos queda es redefinir el vínculo. O sea, a lo mejor es una persona que no puedo considerar tan cercana y que tengo que tomar distancia un poco de ella para no sufrir, ujú. para no pasarlo mal. Esta es la parte que quizás más se repite cuando Sí, hablamos de esto.
vamos a ponerlo también en marcha, que a veces la teoría no la sabemos y no redefinimos vínculos que no tienen por qué estar en nuestra vida, porque no todos se tienen que mantener. Y no estamos castigando a la persona, es decir, los límites no son un castigo, pero es que tenemos que mirar por nosotros mismos cuando ya algo no funciona. Eso me ha despertado que he dicho, esto lo hemos dicho en algún momento, ¿no? Capítulo de la amistad. En el capítulo de la amistad hablamos de un concepto de club de vida que si no lo has Sí, visto yo también lo he necesitas pensado, ir a verlo, porque es 100%. justo esto de lo que decíamos Sí, de redefinir vínculos. Así que si no lo has visto, en serio merece la pena. sí, totalmente, porque ahí hablamos mucho precisamente de que no todas las relaciones están destinadas a ser historias de vida, como ya dijimos en su día. Sí, Ujú. muy guay. Vale, entonces a veces hay que redefinir vínculos, a veces hay que hablar o a veces hay que tomar distancia. Ujú. Un poco como conclusión de todo este capítulo. Aquí lo dejamos. Esperemos que os hayáis encontrado como una versión un poco diferente de abordar este tema, Ujú. que os guste y nada, Y que nos nos vemos vemos el por ahí, próximo nos día. vemos por redes o nos vemos dentro de 2 semanas. Un beso. Adiós.